Hola, ¿cómo estás? ¿Y pudiste practicar? Si no viste el video anterior, acá arriba te dejo un link para que puedas verlo. Una cosa más, acordate de suscribirte y hacerle clic en la campanita, así YouTube te avisa cuando suba el próximo video. Dicho esto, vamos a lo nuestro. ¿Qué vamos a ver hoy? Sombras proyectadas. ¿Qué son? Diferenciamos las sombras en dos grandes grupos. Por un lado tenemos las sombras propias del objeto, que son las que vimos en el video anterior, que nos ayudan a verlo de forma tridimensional. Y por otro lado tenemos las proyectadas, que no son más que la silueta que va a dibujar el objeto sobre una superficie cuando está iluminado. Muy bien. Las sombras proyectadas pueden llegar a ser muy complejas. ¿Por qué? Porque dependen de un montón de factores. Si la luz es natural, si es artificial, del foco, la intensidad, etcétera, etcétera. Nosotros no vamos a ver todo eso, lo vamos a ver de forma simplificada porque eso es para cursos más avanzados y casos muy puntuales. Vamos a ver que cuando dibujemos nos va a alcanzar con hacer una sombra aproximada, pero para saber hacia dónde y por qué la sombra va para ese lado, necesitamos un poquito de teoría, que es lo que vamos a ver ahora. Para entenderla, primero lo vamos a ver con un ejemplo muy simple. Tenemos una plaquita para ver esto. Ahí va. Hoy nos vamos a centrar en las sombras proyectadas por la luz natural, porque es la más aplicable. Esto es muy importante tener en cuenta porque la luz natural, a diferencia de la artificial, produce lo que se llama sombras paralelas. Veamos esto en el ejemplo. Tenemos un objeto sobre una superficie horizontal y le vamos a agregar otra vertical. Normalmente simbolizamos la luz de esta forma, pero no tenemos solo un haz de luz, tenemos infinitos. Algunos van a impactar sobre las superficies y otros sobre el objeto. Estos últimos son los que nos van a dar la iluminación de este. Acá representé con líneas amarillas las zonas más iluminadas en la cara superior y lateral derecha. Por otro lado, vamos a tener un rayo que va a impactar justo en el borde y este es el que nos va a determinar la sombra. Este punto donde impacta el haz de luz en el extremo más sobresaliente del objeto se llama punto crítico. Ahora veamos, si cambiamos el ángulo de la luz, el punto crítico siempre es el mismo. Lo que va a variar es el tamaño de la sombra. Si nos acercamos a una iluminación casi vertical, la sombra es menor. En cambio, si la luz está en una posición más hacia la línea horizontal, la sombra es mayor y en este caso también llega a la superficie vertical. Genial. Ahora que sabemos de qué estamos hablando, vamos a llevar estos conceptos a las figuras básicas. Empecemos con el cubo, diciendo que la luz viene desde acá. Por lo tanto, la cara superior y la cara que no se ve del objeto van a ser las más iluminadas. Entonces, los puntos críticos van a estar de este lado. Vamos a tener uno por acá, que lo vamos a marcar bien grande, y el otro por acá. Si bien todo el borde del cubo me va a cortar los haces de luz, me alcanza con marcar los puntos en los extremos. Ahora vamos a decir que este punto se llama 1 y este otro punto se llama 2. Desde el punto 1 y siguiendo su línea vertical hacia abajo, hasta donde corta, ahí vamos a marcar otro puntito y vamos a decir que se llama 1'. ¿Sí? Desde acá hasta acá. Ahora hagamos lo mismo con el otro punto.
desde el punto 2, siguiendo la vertical hasta donde corta, y marcamos ahí un puntito que le vamos a decir 2'. Vayamos a marcar la trayectoria de la luz. Si la luz viene desde acá, entonces vamos a tener un rayo que va a cortar en este punto, por acá, y en el otro punto crítico, así. Ahora, siguiendo la línea horizontal de la superficie de donde está apoyado el objeto, vamos a trazar una línea que va a ir desde el punto 2' a buscar la intersección con el rayo que pasa por el punto número 2. ¿Sí? Estos dos puntos se unen acá. Muy bien. Hagamos lo mismo del otro lado. Desde el punto 1' vamos a buscar la intersección con el rayo que pasa por el punto 1. Mira, los puntos que marcamos mantienen el mismo ángulo que la base del objeto. Ahora trazamos una línea uniendo los dos puntos y nos queda delimitada la sombra. Le vamos a dar un poco de color. Si bien la sombra es levemente más oscura cerca del objeto y se aclara hacia los bordes, esto es muy tenue porque como estamos trabajando con luz natural, esta nos da sombras más nítidas. Ahora vamos a ver otro ejemplo con un cubo en otra posición. Muchas veces cuando dibujamos hacemos algo más o menos así, para variar un cubo, y una vez que terminamos, las líneas que nos sobran las borramos. Esas líneas se llaman líneas guías, y en el caso de este cubo yo las dejé marcadas. Si ven, están más suavecitas para que no se confundan con las líneas que le dan la forma al objeto, pero las dejé porque las vamos a necesitar. En este caso, este cubo va a tener 3 puntos críticos. Uno por acá, que va a ser el 1, este, que va a ser el punto 2, y este, que va a ser el punto 3. Como ya vimos antes, desde el punto 1, siguiendo su vertical hasta donde se corta, ahí vamos a tener el punto 1'. En el caso del punto 2, lo mismo, y ahí tenemos el punto 2' y exactamente lo mismo para el punto 3, que ahí vamos a marcar el 3'. La luz venía desde la izquierda, como siempre, tengo un tema con la luz a la izquierda. Siguiendo la trayectoria de la luz, vamos a trazar los rayos. El que pasa por el punto 1, por el punto número 2 y por el punto número 3. Ahora, como vimos antes, siguiendo la línea de la superficie donde está el objeto, vamos a ir a buscar desde el punto 1' el rayo que pasa por el punto 1, que va a ser este. Muy bien. Ahora, desde el punto 2' vamos a buscar el rayo que pasa por el punto crítico número 2. Desde el punto 3' vamos a ir a buscar el rayo que pasa por el punto número 3. Antes de marcar las líneas, voy a remarcar las intersecciones para que no te pierdas. Y ahora sí, unimos los puntos y ¡listo! Tenemos nuestra sombra terminada. Lo único que resta ahora es darle un poco de color, entre comillas, o tono. Que esto lo vamos a hacer bien rápido, porque ya sabes cómo es.
un poquitito más oscuro cerca del borde con el objeto y aclarándose levemente a los extremos. Te dejo toda la parte de emprolijarlo, borrar las líneas guías y los puntitos y demás para que no se haga tan largo y no te aburras. Antes de seguir, hagamos un pequeño paréntesis para ver unos datos. Ahora vamos a ver ejemplos de figuras que según como las miremos contienen un círculo o una elipse. ¿Cómo es esto? Por ejemplo, si yo mirase la base de un cono, vería que es un círculo. Ahora, si este mismo cono fuese transparente y yo lo mirara de frente, vería que su base es una elipse. Lo mismo pasa con el cilindro. Si yo veo su cara superior o inferior de frente, veo que es un círculo. Ahora, si lo veo de perfil y tengo la posibilidad de que sea transparente, veo que ambas caras son una elipse. En el caso de la esfera, no importa en qué dirección la corte, siempre que la vea de perfil, voy a ver que su cara superior es una elipse. Muy bien, y ahora llevemos estos conceptos a la hoja de dibujo. Acá tenemos el cono. Fíjense que la base del cono es una elipse. Ya tenemos marcada la trayectoria de la luz, el punto crítico principal va a estar en la punta y siguiendo la vertical, su prima va a estar en el centro de la elipse. Desde ahí vamos a trazar una línea aproximadamente a 45 grados. Por ahora tómenlo como que es así, después lo vamos a ver bien. Y desde ahí vamos a marcar los puntos críticos de los extremos. Ahora, siguiendo la trayectoria de la luz, vamos a trazar el rayo que corta arriba y desde el centro vamos a buscar la intersección con ese rayo. Acá me falta un poquito. Y los demás puntos van a ir a esa intersección. Y ya está, tenemos delimitada la sombra de nuestro cono. Ahora solo resta darle un poco de color para que se vea bien. Y los detalles de terminación te los dejo a vos para seguir con otro ejemplo. Veamos ahora el caso del cilindro. Vamos a decir que la luz viene desde acá. La cara iluminada no va a tener puntos críticos, va a estar el punto crítico de este lado. Como tenemos una elipse, desde el punto medio vamos a trazar una línea a 45 grados aproximadamente y ahí vamos a trazar los puntos críticos de los extremos. Ahí está. Siguiendo su vertical, vamos a trazar los puntos primas ahí está el punto medio y el segundo punto crítico que corresponde a ese lateral. Ahora, siguiendo la trayectoria de la luz, vamos a ir a marcar los rayos. Este que pasa por acá, este que va a cortar acá. Y ahora, siguiendo la línea de la superficie, vamos a buscar las intersecciones que corresponden con cada punto. Este y este. Nos queda el último punto, que es el del extremo, y lo vamos a unir con su correspondiente prima en la parte horizontal. Ahora acá tenemos una diferencia. Vamos a trazar una línea recta entre estos dos puntos, porque eso me da la sombra del cuerpo, y después acá tenemos lo que es
la sombra de la parte superior, que es más redondeada. Ahora le damos un poquito de tono para que se vea bien. Y ahí nos quedó la sombra del cilindro. A la esfera la podríamos pensar como si fuese una naranja. No importa en qué dirección la cortemos, así o así, vamos a obtener algo así, vista desde perfil. Ahora, si tenemos la luz desde acá, vamos a tener los puntos en los extremos. Vamos a trazar desde el centro de la elipse una línea aproximadamente a los 45, debería ser a los 45, y marcamos los puntos que serían los laterales. Estos los tenemos que trasladar hacia abajo. Trazamos la vertical hasta donde corta el borde de la esfera y este aproximado. Ahora, seguimos el ángulo de 45 y acá va a quedar delimitado donde están los puntos a los que llamábamos primas en un principio o secundarios. Ahora, como los rayos vienen de arriba, los vamos a trazar de forma vertical. Acá, acá y me falta este. Muy bien. En este objeto la parte más grande es la elipse y es lo que tengo que trasladar hacia abajo. Ahora, digamos que la línea de la superficie está acá, entonces la elipse me va a quedar delimitada por los puntos secundarios y el borde de los rayos. Me va a quedar ubicada por acá, de esta forma. Y ahí tenemos la sombra de la esfera, en este caso media esfera, con la luz desde arriba. Ahora veamos otro ejemplo. Tenemos otra media naranja, pero ahora la luz va a venir de este lado. Marquemos los puntos desde el centro, la línea a los 45 grados para marcar los laterales. Marcamos este y este, los extremos, y ahora vamos a trasladar los puntos laterales hacia abajo, desde acá hasta donde corta con la esfera, este más o menos por ahí, y arrastramos este ángulo de 45 hasta abajo, exactamente ahí, y ahí tenemos los puntos secundarios o primas. Ahora, la trayectoria de los rayos es esta. Vamos a marcar este rayo, y este no, porque está iluminado, entonces ese me sobra. Si la línea de la superficie estuviese acá, entonces cada uno de los secundarios lo unimos con su rayo y el del extremo derecho va a ir a unirse con el centro de la elipse, trasladado hacia abajo. Ahí tenemos cada uno de los puntos de intersección. Ahora, lo que tengo que hacer es colocar la elipse dentro de esos puntos. ¿Sí? Muy bien. Prolijamos un poquito. La parte de adentro no me quedó muy prolija, pero no importa porque no la necesitamos. Y así tenemos la sombra de la esfera con la luz desde el costado. Quise mostrarte este ejemplo
solo con la mitad de la esfera porque me pareció que era una forma más fácil de entenderla. De todas maneras, cuando le agregamos la otra mitad, no varía absolutamente en nada. La sombra queda exactamente igual. Y listo. Terminamos con lo que son las sombras proyectadas y lo que es la teoría por ahora. En el próximo video vamos a aplicar todo lo que aprendimos y ya vamos a empezar a dibujar y va a ser mucho más divertido. Y ya nos tenemos que despedir, pero no sin antes decirte gracias. Gracias por acompañarme en este hermoso camino que es aprendiendo a dibujar juntos. Si te gustó o te sirvió, dale like, compartilo, comentá todo lo que quieras, que eso me estimula para seguir haciendo más videos. Nos vemos muy pronto. Chau, chis.